Vamos a hablar de algo que preocupa y mucho y sigue preocupando, y algunos decían después de estas lluvias qué va a pasar, pero más allá de lo que pueda pasar después de las lluvias, que tiene que ver con el dengue, con el mosquito, que si la humedad, que si no, es saber un poco más qué es lo que deja el dengue. Porque a veces escuchamos nombrar, decimos dengue, hemos escuchado todo este tiempo y nos seguimos informando y demás, pero los expertos señalan que hay algunos casos en que los síntomas y consecuencias de la enfermedad pueden prolongarse más allá de la duración del cuadro viral. En realidad, no lo voy a decir yo, sino que voy a hablar con Ramiro Heredia, que es médico clínico del Hospital de Clínicas. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, porque qué mejor que un médico que esté ahí en contacto con todo lo que está sucediendo, nos pueda contar un poco más de qué es lo que sucede después que una persona ha transitado el dengue. ¿Qué secuelas les quedan? Bueno, mira, a ver, primero hay que aclarar, el dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, ¿sí? Por mosquitos de Egipto, y que eso lo aprendimos todos. Todos, sí. Como toda enfermedad viral, algunos pacientes van a tener síntomas más prolongados en el tiempo. Ajá. ¿Sí? Nosotros nos pusimos a estudiar todo esto, la población también, empezamos a hablar todos, ¿vieron con el COVID? Sí, sí, Con claro. el COVID aprendimos todo, el post-COVID o COVID prolongado, síntomas prolongados del COVID, y nos pusimos a estudiar, a ver que había reportes hasta de 4 años de síntomas de la primera infección. Sí. Seguimos un montón de pacientes, aprendimos un montón de las secuelas del COVID. ¿Sí? Sí. Con el dengue, la bibliografía o las publicaciones no son tan consistentes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de países de países de bajos y medianos recursos. Entonces, la experiencia la estamos haciendo con estas epidemias y la estamos haciendo desde este lado del globo, no desde el hemisferio norte, que es donde se gira más de material muchas veces. Bueno, en el COVID, en el dengue, lo que estamos viendo es que, por suerte, es una enfermedad mayormente leve, ¿sí? 3 de cada 4 personas no tienen síntomas, por los cuales 1 de cada 4 va a tener síntomas. Cuando hablamos de enfermedad leve, esa persona probablemente se va a acordar siempre que fue dengue lo que tuvo, porque tuvo dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, que se va a acordar, fiebre con escalofríos, por eso le decimos fiebre quebrantahuesos a la enfermedad. Claro, ¿sí? claro. Sí. Y eso es leve para los médicos, por iba a tener vómitos, por le va a dar la panza, por iba a tener un rash y se va a brotar la piel. Esos síntomas son agudos y leves. Algunos pacientes van a tener signos de alarma, que son algunos síntomas que lo van a llevar a internar, y pocos pacientes, o sea, el 0,07% ahora, pero el 0,020% va a tener dengue grave y se va a internar en terapia intensiva. Bien. En nuestro país estamos en un récord de casos, 230.000 casos casi, más de 30.000 contagios la última semana y récord de muertos de casi 2.000 muertos en lo que va de esta temporada de dengue, que es de julio ahora. Cuando nos ponemos a estudiar síntomas post-dengue, bueno, aquí hay que diferenciar. El paciente que estuvo en terapia intensiva, crítico, internado, esos pacientes, como todo paciente que estuvo muy gravemente enfermo, independiente de la causa que lo haya llevado, ha sido un accidente de tránsito, una infección viral, bacteriana, u otra condición, esos pacientes tienen un tiempo de recuperación y secuelas posteriores a la enfermedad, porque estuvieron probablemente con asistencia respiratoria mecánica, porque estuvieron mucho tiempo postrados, porque no se alimentaron, porque agregaron infecciones, un montón de cosas. Lo que más nos preocupa es la mayor parte de la población, los que tienen síntomas leves, ¿sí? Ah, claro. Bueno, que tienen síntomas leves, ¿cuántos van a tener síntomas post-dengue? Bueno, hay distinta evidencia, y lo que vieron hace poquito salió publicado el año pasado, o el anteaño pasado, un estudio vietnamita. El sudeste asiático es uno de los lugares donde más dengue hay. Sudeste asiático, algunos países de África, Centroamérica y Sudamérica, precisamente como una enfermedad tropical o subtropical, todas regiones tropicales o subtropicales, casi todas tienen dengue. Bueno, en el sudeste asiático hicieron un trabajo en el cual sobre 250 personas que habían tenido una enfermedad viral aguda, y 250 personas, 200 habían tenido dengue, 50 habían tenido otros virus, como para compararlo, ¿sí? En esa población, la mayoría de la población pediátrica, la mayoría había tenido dengue segundo episodio, parece que el principal factor de riesgo para tener dengue grave es haber tenido un primer episodio de dengue. Bueno, en un lugar como Vietnam, 3/4 de la población ya tuvo dengue. Por eso es un dato importante. Bien. Bueno, lo que vieron de esas personas, que a los 3 meses de haber tenido la infección, las dos poblaciones, o sea, los que tenían dengue y los que tenían estos cuadros virales, más o menos estaban iguales en incidencia de síntomas asociados, ¿sí? Dentro de los síntomas más frecuentes estaba el cansancio, los dolores musculares, el dolor de cabeza, el dolor articular. Llamaba la atención que sí se vio más en la población que había tenido dengue, que hasta un 12% de la población tenía alopecia. Alopecia es caída del cabello, sí.
vieron que dijeron, bueno, se me queda un poco el pelo, Sí. no necesariamente quedarse pelado, sino pues se cae el cabello más de lo habitual, le llevo a una consulta médica y hablamos de alopecia. Bueno, eso es más frecuente en las personas que han tenido dengue, más frecuente en las mujeres que han tenido dengue, ¿sí? Y algunas alteraciones visuales, como visión borrosa, también en menos de un 10% de la población se vio que tenían, 3% de la población, perdón, se vio que tenían algunas alteraciones visuales, ¿sí? Por supuesto, un trabajo chiquito, pocos pacientes, solo los pacientes reportaban síntomas, solo se describe, pero mayormente casi todas las publicaciones coinciden en que, como otros cuadros virales, tenemos una gripe, muchas personas tienen síntomas positivos a la gripe, tenemos un resfrío, muchas personas tienen síntomas positivos al resfrío, nos agarramos una mononucleosis, Sí. un famoso Epstein-Barr, bueno, Sí. algunas personas van a tener síntomas posteriores, pero no se vio que es mucho más frecuente tener síntomas después del dengue que con otras infecciones virales. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces confundimos, inclusive los médicos cuando comunicamos, lo que es la enfermedad aguda de lo que son síntomas posteriores de la enfermedad aguda. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vi que algunos médicos hablan de medio o algunos medios hablan de Sí. la inflamación del hígado o la hepatitis Ujú. post-dengue. Eso forma parte de la enfermedad aguda, muchas veces. Ajá. En la segunda semana de la infección, muchas personas desarrollan aumento de las transaminasas, o sea, las proteínas que cumplen función del hígado, y eso lo documentamos los médicos, lo seguimos al tiempo y tarda varias semanas en recuperarse. Claro, lo que Estamos pasa ante la es que, enfermedad aguda. claro, que se generaliza a veces ese cuadro Claro. que es un porcentaje mínimo de la población o que ha tenido. Y además el cuco y el miedo de decir, bueno, es peor si te vuelve a picar, si volvés Bueno, muy a bien la contraer. pregunta. Bueno, el principal factor de riesgo para tener dengue grave es haber tenido dengue. Mm. ¿Qué quiere decir? Las segundas infecciones pueden... A ver, para entenderlo, el dengue, cuando hablamos de dengue hablamos de cuatro virus de la misma familia, Claro. del 1 al 4. ¿sí? Sí. Cada virus que vos te contagiás te defiende contra sí mismos, ¿sí? O sea que te protege casi de por vida, o sea, de larga duración de la protección, Ujú. contra el mismo tipo de virus. Y te protege parcialmente, primero te protege contra los otros tipos de virus los primeros meses, y después esa inmunidad cae en el tiempo. Entonces, si vos te contagiaste con el virus más frecuente que tenemos, es el virus 2, por ejemplo, en nuestro país, hoy es el que más circula, te proteges probablemente de por vida contra ese virus, y 6 meses por lo menos contra los otros tipos de virus. Ajá. Pero después de los 6 meses la inmunidad contra los otros virus dengue, o sea, contra el 1, el 3 y el 4 en este caso, el ejemplo, Volvés a cero, digamos. cae, claro, pero con un agravante. Si te infectás contra esos virus, eso genera una respuesta inmune exagerada que genera más daño. Ajá. Y esa respuesta inmune anormal hace que te enfermes más. Por eso, cuando vos te reinfectás, el riesgo de tener dengue grave está entre el 2 y el 4%. Bien. Cuando la primera infección está en el 0,07%, muy bajito. Muy ¿Sí? bien. Entonces, por eso que decimos, tuviste dengue, bueno, cuídate más que nadie. Si tenés la posibilidad y no tenés contraindicación, sos un candidato a darte una vacuna. Ujú. Y estemos atentos, ¿sí? Por eso es lo que hay que tratar de evitar. Después, ¿quiénes son los que les va mal en las infecciones? Como siempre, personas más añosas, las personas de más de 80 años son las que más se mueren por dengue cuando se infectan, ¿sí? Ujú. Le siguen las de 70, 89, 60, 69, así bajando de 10 en 10, los niños pequeños, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas. Y Bien. en general son las que peor les va en cualquier enfermedad. Claro. Tal Viral cual. principalmente. Tal O cual. sea que no veo ninguna particularidad, así que lo veamos más con el dengue. Lo que pasa es, bueno, es una experiencia que vamos a ir haciendo con el tiempo. Ujú. Recordemos que a partir de estas epidemias que estamos viendo, va a haber muchas publicaciones y mucho material los próximos años, y también el dengue los últimos años, gracias al cambio climático, a la presencia del mosquito en más regiones del mundo. Hace 20 años el mosquito estaba presente en 9 países como endémico. Ahora está presente en 125 países con enfermedad como Sí, endémico sí, del sí, mundo. sí. Tal cual. Esto hace que las naciones más desarrolladas le presten más atención, investiguen más y todo, ¿sí? Ujú. Porque ahora hay dengue en Europa, por ejemplo, hay lugares de Europa donde hay dengue. Claro, claro. Y esto Cosa se que propaga. antes no había, o era solo importado y lo veían como una enfermedad tropical de el tercer mundo que somos nosotros. Sí, a largo plazo esto va proliferando cada vez más, no es que llegó a Europa ahora y se frena y ya está. Totalmente. Esto ahora, en algunas regiones de Europa, por ejemplo, en la isla de Madeira, que es de Portugal y otros lugares, hace unos años vieron un brote con circulación local en Croacia, en lugares que no era frecuente. Por lo cual esto hace que los ojos del mundo le presten más atención a esta enfermedad, y cuando los ojos del mundo le prestan más atención,
hay más desarrollo en vacunas, prevención, control mejor las enfermedades, por suerte. Sí, sí, tal cual, es así. Sí, pero claro, cuando le pasaba a países más pobres y menos cantidad de países, o era América y Sudamérica, no le vamos a dar importancia. Es lo que nos pasa con el Chagas, digamos. Exacto. Es una enfermedad de países del Cono Sur y de países como nosotros. Obviamente, en los capítulos de medicina que leemos de los libros, no ocupa espacios tan grandes como otras enfermedades. Exacto. ¿Sí? Que para nosotros son enfermedades muy importantes. Claro. Por eso, digamos, está bueno compartirlas. Sí, totalmente. Y además el desarrollo de vacunas y cómo enfrentarlo también y hacernos más resistentes, por supuesto, los humanos ante este tipo de cosas, hace que se desarrolle. Importante, claro, que es una enfermedad totalmente prevenible. Claro. ¿Sí? Los esfuerzos que se han hecho décadas anteriores para erradicar con éxito que se hizo el mosquito de la fiebre amarilla y la fiebre amarilla en nuestra región. Sí, sí. ¿Se acuerdan que el siglo pasado ha habido sí. grandes epidemias de fiebre amarilla que diezmaron la población en 1800? Diezmaron la población de Buenos Aires y otros lugares. La fiebre amarilla es una enfermedad con una mortalidad del 30%, transmitida por el mosquito de Aegypti también, y que estuvo presente en nuestra región. Bueno, todo el esfuerzo que hizo por erradicar los reservorios de los mosquitos sirvió hasta la década de los 90, principios de los 2000, en el cual el mosquito se reintrodujo, pero no la fiebre amarilla en nuestro país. Y bueno, estamos viendo eso. Pero se puede prevenir. Evitamos que desarrolle el mosquito, evitamos que entre en nuestra casa, evitamos que nos pique, todas esas cosas van a hacer que esto quede en el recuerdo. Bueno, doctor, la verdad que muy clarito. Le agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación, que esté muy bien, Natalia. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Ramiro Heredia, médico clínico del Hospital de Clínicas, justamente sobre qué secuelas deja el dengue.